Buenos días y bienvenidos a Iglesia Monte Sion en Almería. Para nosotros es un gozo y un privilegio poder estar compartiendo la palabra del Señor en esta mañana de domingo y esperamos que te sea de bendición. ¿Qué tal si les parece que cerremos nuestros ojos por un momento y oremos al Señor y pidamos su bendición? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu infinita misericordia, Señor, que alcance nuestras vidas, alcance nuestros corazones y que tu verdad cobre vida y sea parte de nosotros, Señor. Trae a luz tu palabra y venga a nosotros tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues mis queridos hermanos, en esta mañana vamos a compartir acerca del reino escondido, que no es otro que el reino de los cielos, que para nosotros es de vital importancia, pues el reino de los cielos es uno de los temas fundamentales que encontramos en el Evangelio durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El primer versículo que quiero compartir con cada uno de vosotros está en Mateo 13:44 y dice así: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Para nosotros el reino de los cielos tiene una verdad y tiene una significación bastante similar a esta parábola. El reino de los cielos es ese campo, es ese universo espiritual donde Dios gobierna y donde Dios se asienta, donde tiene su trono. Y para sus hijos es una realidad espiritual donde nosotros podemos venir al Padre, donde nosotros podemos clamar, donde nosotros podemos orar. Además es una verdad preciosa, es un tesoro encontrado, es una verdad tan maravillosa que nos puede cambiar nuestra vida, donde puede influenciar la presencia de Dios, la santidad de Dios y todo ese golpe de bendición, todo ese cúmulo de bendiciones que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Fíjense que en este tiempo de crisis, yo creo que la mayor pregunta o la pregunta que se hace todo el mundo es: ¿qué debo hacer en este tiempo de crisis? ¿Qué puedo hacer en el tiempo de crisis? Y para mí la respuesta está en el pasaje de 2 de Crónicas 7, 12 al 14, donde el Señor se le aparece de noche a Salomón y empieza a hablarle y empieza a revelarle una verdad fundamental para nuestras vidas. Dice así, 2 de Crónicas 7, 12 al 14. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Fijaros que este versículo empieza explicando que el rey Salomón había recibido de David su padre el legado y el encargo de construirle casa al Señor. De alguna forma, cuando David estaba en su palacio y ya había edificado su casa, se da cuenta que el arca del Señor, la presencia del Señor, habita en una tienda y su corazón es movido para edificar casa al Señor. Si él tenía una casa, ¿cómo iba a ser que el Dios que amaba no tuviera un lugar donde reposar? Pero por causa de las peculiaridades que encontramos a través de la vida de David, a David no le fue permitido porque había derramado mucha sangre, por lo cual ese legado y esa herencia, esa comisión le fue transmitida a Salomón. El Señor se encuentra con Salomón cuando es coronado rey y le concede una petición. Sabiamente Salomón le pide por sabiduría, pues honestamente no sabía por dónde empezar, como muchos de hoy nos encontramos, incluido casi uno mismo, en esta situación de pandemia, de crisis y de necesidad. Pero encontramos las verdades en la palabra de Dios y encontramos esta realidad que nos puede hacer libres y que nos puede bendecir de una manera extraordinaria. Dice el siguiente versículo: Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿qué pasaría?, le está preguntando a Salomón. Y fijaros que se pone en bastante contexto a nuestra realidad, a nuestro día de hoy.
si cerrare los cielos para que no haya lluvia. Es decir, está hablando de los recursos, está hablando de la agricultura, está hablando de una parte muy importante de la economía. ¿Y qué pasa si manda langosta que consuma la tierra? Es decir, cuando ya ha crecido el producto, cuando ya están los pimientos o están los tomates a punto, el trigo, el ganado a punto de cosecharse y viene una langosta y se lo lleva. ¿O qué pasa si mandara una pestilencia, una enfermedad como nosotros estamos viviendo hoy? ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Pero el Señor en su misericordia la revela a Salomón la respuesta a todo este problema. Y sigo leyendo, dice, y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es algo maravilloso ver cómo el Señor nos da 4 pasos, 4 claves fundamentales sobre las cuales poner nuestra fe y empezar a trabajar en base a ellas. Lo primero es humillar su pueblo. Si nosotros nos humillamos por España, nos humillamos por nuestra tierra, nos humillamos por nuestra nación, muchos me dirán, pero pastor, si la gente no entiende esto, si no toda la nación cree en Dios. Pero hermanos, eso realmente no importa, porque nosotros estamos en la tierra para hacer una influencia, para producir un cambio y para traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Estamos con esa capacidad del segundo paso de orar y traer la presencia de Dios, traer la gloria de Dios, el reino de Dios a través de la oración. Cuando buscamos el rostro del Señor, el mejor ejemplo lo tenemos en la vida de Moisés, cuando se encontraba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos y pasa delante suya el Señor, pero se da cuenta de una realidad, y es que sin santidad no podía ver el rostro del Señor. Apenas se le permite ver la espalda, pero se le dice descálzate, se le dice prepara tu corazón, se le dice ponte a cuentas con el Señor, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Y hermanos, cuando buscamos el rostro del Señor, tenemos que entender que hay una santidad, que hay una hermosura, que vienen a nuestra vida a través del arrepentimiento, a través del perdón, de la confesión de nuestros pecados y a través de la oración, a través de ese altar de adoración donde nos ponemos a cuentas con el Señor. Esto va a producir el cuarto punto, que es cambiar nuestra manera de vivir. Porque si nos arrepentimos de las obras que hemos hecho en el pasado, tenemos que empezar a vivir de una manera diferente y a vivir de una manera piadosa en la fe y en los caminos del Señor. Tenemos que entender con esto que el Señor puede prolongar o Dios puede acortar los tiempos. Y por supuesto, estoy seguro que estás de acuerdo conmigo en esto. Estoy convencido que quieres que la peste se acorte, que esta pestilencia termine y que esta pandemia se acabe de una vez por todas y todos podamos volver a esta maravillosa normalidad. Pero yo creo que en esta normalidad Dios va a producir un cambio poderoso y tremendo en nuestras vidas, porque cuando el reino de los cielos se acerca, de la misma manera que Jesús se acercó a todos esos pueblos, a todas esas aldeas, había un cambio, había una transformación y había un impacto, porque el reino de los cielos se había acercado a través del ministerio de Jesús. Esto lo vamos a ver en Mateo 9:35, cuando dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Podemos ver que el reino de los cielos se acercaba con señales de sanidad. Y esto puede ocurrir, hermanos, en el día de hoy, que nuestra nación sea conmovida con señales de sanidad, con señales de restauración. Pero para eso tiene que levantarse un pueblo que clame y ora y interceda por su país, por su nación, en el nombre de Jesús. Fijaros que a través del ministerio de Jesús vemos cómo el reino de los cielos es revelado primeramente a los 12 discípulos. Como vemos a través de la Escritura y a través de los Evangelios, la mayoría del tiempo Jesús la pasa con ellos y les hace crecer a través del ejemplo y a través de los señales y los milagros que ellos ven hacer cada día a través del Señor.
Él también enseña a tomar decisiones. Algo que me encanta de Jesús es que lo primero que les dice: toma tu cruz, sígueme, deja todo lo que estabas haciendo y cambia tu manera de vivir. Y ese cambio, esa decisión que los lleva a ese arrepentimiento maravilloso, hace una transformación completa en sus vidas y nunca más ninguno de los apóstoles volvería a ser la misma persona. En Hechos 1 encontramos una verdad, y es que el mismo Jesús resucitado durante 40 días empieza a hablarles de los misterios del reino. Y nos encontramos que cuando en Hechos 3 Pedro empieza a hablarle a la gran multitud, empieza a abrir las Escrituras, el Antiguo Testamento, de una nueva manera, de una manera poderosa, porque empieza a traer las verdades escondidas a través de los profetas, a través de todos estos libros maravillosos del Antiguo Testamento, a una realidad neotestamentaria, a una neorealidad de la iglesia que se estaba formando, y empieza a traer a luz todas esas verdades escondidas, como en ese campo, con la parábola que empezamos la predicación de hoy. Dios estaba preparando el fundamento para la iglesia, ese lugar donde tú y yo íbamos a ser formados, donde íbamos a ser desarrollados, forjados, y donde el Señor iba a formar a su esposa, donde el Señor iba a preparar a su esposa. Lo que tenemos que entender con todo esto, y sería mi segundo punto de hoy, es que Dios gobierna. Detrás de toda esta enfermedad, detrás de toda esta necesidad, está la mano fuerte, la mano poderosa del Señor, y está la mano de Dios para sus hijos. Si entendemos esta frase, vamos a entender el poder de Dios que va a obrar a través de ti y a través de mí. Tenemos que entender que el Padre estaba en Cristo y que Cristo está en nosotros. Y con toda esta verdad, Dios gobierna. Y quiero compartirte esta frase porque el control de tu vida, el control de tu familia y el control de la iglesia están en manos del Señor. Toda cosa que fue hecha en la vida de Jesús estaba bajo el control del Padre. Y nosotros tenemos a Cristo. Y si Cristo está en nosotros, el control de Dios está a través de Cristo. Con lo cual, el Señor está gobernando, Dios Padre está gobernando nuestras vidas, y esto es una realidad que podemos vivir de manera natural y de manera normal. En Romanos 14:17 dice lo siguiente: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y hermanos, hemos estado exhortados toda esta semana y estas semanas atrás acerca de la justicia de Dios y acerca de los que aman la justicia de Dios. Y tú dirás: es que, pastor, no entiendo por qué tenemos que vivir esta necesidad, no entiendo por qué tiene que morir gente, no entiendo por qué la pestilencia. Pero hermanos, hasta que muchas de estas preguntas, hasta que no estemos delante de la presencia del Señor, no van a tener una respuesta clara y eficaz. Pero te digo algo: todo el que ama la justicia de Dios, todo el que ama y entiende que Dios es bueno, va a entender y va a comprender que todo lo que estamos pasando es por nuestro bien. Y sobre todo, yo creo que ahí el corazón de Dios está buscando encontrarse de nuevo con sus hijos. Está enseñándonos a la regla de oro más importante, y es: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Pero hemos vivido en un estrés, en un acelero, en un afán cotidiano y diario que nos ha apartado del fluir y de la relación del Espíritu Santo. Como decía el versículo de Romanos 14:17, dice: sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y hermanos, hemos estado viviendo, sí, la cristiandad, pero de una manera fuera del poder y fuera de las señales y fuera del poder manifestado de Dios. Hemos vivido un evangelio hasta los tobillos, como decía la profecía de Ezequiel. No hemos visto el río de Dios fluyendo a través de su pueblo, como veíamos el evangelio a través de los ojos de Jesús, que iba a cada pueblo y había sanidades en cada pueblo, había milagros en cada pueblo, y la gloria de Dios se manifestaba. Por lo tanto, hermanos, si entendemos que somos embajadores de su reino, donde quiera que hemos ido, no hemos estado representando al Señor de la manera
que deberíamos haberla representado. Hemos testificado de su palabra, hemos compartido, pero había una lacra de poder y había una lacra, es decir, había una falta de señales y de poder que están vivos en el Evangelio, que están vivos en el reino de Dios y están vivos como ejemplos. En Lucas 4:43, y estoy refiriéndome en el versículo de la TLA del lenguaje actual, dice lo siguiente: pero Jesús les dijo, Dios me ha enviado a anunciar a todos las buenas noticias de su reino, por eso debo de ir a otros poblados. Y iba de ciudad en ciudad, predicando las buenas noticias de su reino. Y como dice Mateo, acompañados de señales, milagros y prodigios. Hermanos, tenemos que entender que desde el principio, en Génesis 1:26, Dios nos da autoridad sobre la tierra, pero no la hemos estado ejerciendo. Tú dirás, David, ¿dónde está esto? Está en Génesis 1:21, cuando dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor nos puso a enseñorear sobre toda la tierra y nos puso a nosotros con nuestra familia para declarar, para mostrar el reino de los cielos, las obras y las maravillas de Dios, los milagros y las virtudes de Dios en nosotros. Hermanos, todo esto viene y el reino se ha escondido por causa del pecado. Esta parábola que hablábamos desde el principio del tesoro escondido, ha sido escondido por causa del juicio que trajo la traición de Adán a Dios. De alguna forma Dios castiga, de alguna forma no, es decir, Dios castiga a Adán por causa de esa desobediencia. Y hermanos, la paga de la traición en cualquier reino, en cualquier gobierno, es una pena de muerte. El pecado es muerte y el pecado en la tierra ha sido la separación y el apartar al ser humano de las cosas y la realidad que Dios tenía cuando creó en el principio el jardín del Edén. Así que vemos que primeramente el hombre desobedece a Dios, esa traición trae muerte, pero Dios quiere reconciliar a sus hijos por medio del sacrificio en la cruz de Jesucristo y por medio de esa sangre derramada. El Señor nos ha introducido de nuevo a su reino, nos quiere traer de nuevo a su reino, nos quiere traer de nuevo a sus brazos, porque quiere transformar nuestro mundo, quiere transformar nuestra vida, quiere transformar nuestra familia y quiere influenciarla de manera buena y de manera positiva, quiere producir ese cambio. Y hermanos, tenemos que entender que somos esos elementos de transformación e influencia en nuestra sociedad. Ahora bien, dice en Mateo 5, 6, 7, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. También tenemos que entender en Mateo 13, 19, que cuando el Señor explica la parábola del sembrador, nos da el ejemplo de que si la semilla del Señor, la palabra del Señor, no germina en buena tierra en nuestros corazones, el maligno viene y toma la semilla, y la semilla es quitada, y la semilla no germina. Por lo tanto, debemos de hacer dos cosas. Uno, clamar al Señor, como hemos estado hablando, con hambre y sed de Dios, como nunca antes has orado. Clamar por santidad, clamar por la justicia del Señor, clamar por nuestra España, clamar por nuestra sociedad y pedirle al Señor que acorte esta plaga, que tenga misericordia de sus hijos, que tenga misericordia de nuestra nación, para que los tiempos sean acortados, para que no siga muriendo gente y que se vuelva el corazón de nuestra nación a Dios, a Jesús y a su Santo Espíritu, que caiga la nación en arrepentimiento. Pero esas verdades tienen que germinar en nuestros corazones y no debemos ser como esa semilla que cae al borde del camino, que el enemigo la toma y el enemigo la quita y no germina, sino que debemos de ser prendidos por el fuego de la palabra, encendidos en el fuego de Dios para proclamar la verdad del Evangelio. Tenemos las dos llaves, hermanos, tenemos la clave, tenemos las dos claves para prender este fuego. Y hermanos,
Si yo prendo mi fuego y traigo mi ramita con mi fuego y la pongo en el altar de Dios, y cada uno de nosotros traemos nuestras ramitas y prendemos, vamos a hacer un gran fuego que va a ser visto desde la distancia, va a ser visto desde muchos lugares, va a ser reconocida la luz, va a ser reconocido el calor que Dios va a traer a través del amor y a través de su misericordia, esa restauración y esa provisión que Dios va a traer a sus hijos a través de la reconciliación con todos los que estaban perdidos, con todos los que van a volver a sus caminos. Nosotros debemos de encontrar estas dos llaves en la consagración y en la obediencia, hermanos. Debemos de consagrar nuestras vidas, debemos de pedir perdón al Señor y buscar con clamor y fervor por la santidad. Y al mismo tiempo debemos de no ser tardos en obedecer, de ser prontos. Cuando Dios diga la palabra, ser prontos, estar prestos a ponerla por obra y permitirle al Señor que obre en nuestros corazones y que su semilla caiga de manera viva y eficaz en nuestros corazones. Al mismo tiempo quiero compartir en Juan 16:33, hermanos, no tengas temor de lo que va a venir. No tengas miedo de lo que va a venir, sino todo lo contrario, pídele al Señor, aumenta mi fe. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, estamos con un Dios que ha vencido a este mundo. Estamos con un Jesús que venció toda tribulación del mundo. Estamos tranquilos, estamos con paz, estamos con gozo, porque nuestro brazo está cogido de la mano del Señor. Y no debo de temer mal alguno, aunque estemos pasando aflicción, aunque estemos ahora mismo en estrecheces, aunque veamos que están muriendo miles de personas, pero nuestra confianza está en Cristo Jesús. Quiero compartirte un pasaje de Hebreos, en Hebreos 10, 21, 25, y dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, esto casi es otra predicación, pero yo creo que es bueno que la medites en casa, Hebreos 10, 21 al 25, porque es la clave de todo este misterio del reino de los cielos. Habla de nuestra consagración, habla de estar confiados, habla de que debemos de acercarnos a Dios con toda seguridad, con toda confianza, de que el Señor va a traer respuesta en tiempo oportuno y en tiempo bueno para sus hijos. Va a traer provisión, va a traer sanidad, pero nuestra tarea, nuestro cometido es consagrarnos al Señor, santificar nuestras casas, santificar primeramente nuestros corazones y buscar congregarnos, buscar tener comunión los unos con los otros, preocuparnos, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos y estar centrados en lo que el Señor quiere para nuestras vidas hoy. Quiero orar para cierre esta oración. Señor, enciende nuestra lámpara. Te pido, Señor, que nuestra lámpara siempre esté encendida, que esté prendida en amor por la unción de tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu habite en medio de tu pueblo y que tu unción no falte en ningún momento en medio de tus hijos, Señor. Tu iglesia clama, ven, Señor Jesús, y visita a tus hijos. Visítanos con sanidad, guarda a tus hijos, guarda a tu pueblo, guarda a tu iglesia, Señor, y llena nuestros corazones del poder de tu Santo Espíritu, que tu fe aumente, que tu gracia crezca, Señor, y que podamos ser avivados
avivados, que el fuego sea avivado, que toda llama sea prendida y que en Almería se levante un clamor de tu iglesia, Señor Padre, que alcance a toda la nación, que alcance a toda Europa y que se propague por todas las naciones, Señor Padre, para proclamación de tu palabra, de las buenas noticias y por amor a tu nombre. Señor, trae bendición, trae salud, trae sanidad, trae provisión, Padre, y trae, Señor, clamor y hambre y sed por tu palabra, por tu reino. Trae a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En el nombre de Jesús, te bendigo y te doy gracias por este tiempo maravilloso compartiendo tu palabra. Ven, Señor Jesús, tu iglesia aclama. Queridos hermanos, te doy las gracias por estar con nosotros. Espero que la palabra te haya bendecido. Yo estoy conmovido. Estoy tocado porque sé que el Señor va a obrar. El Señor va a moverse y va a tocar muchas vidas cuando vengamos a buscar al Señor de manera sincera. Estoy seguro que el Señor va a interceder al Padre, que el Espíritu Santo está clamando al Padre por sanidad y por provisión. Va a haber un cambio y el Señor va a cortar los tiempos porque su pueblo se va a levantar. Hermano, levántate, cobra visión, cobra fe y que tus manos sean levantadas. Gracias y espero que el Señor te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.